Me llamo Amalia Fuentes, aunque todos me dicen Malí, y tengo 62 años. Hoy debería ser uno de los días más felices de mi vida, la boda de mi hija Clara, pero mientras alisaba el cuello de mi blusa sencilla, un nudo de nervios me apretó el estómago. Me paré frente al espejo de mi pequeño departamento en Coyoacán, observando las arrugas marcadas por décadas de preocupaciones y trabajo, e intenté concentrarme en el sobre que sostenía en mis manos. Adentro había un regalo, sencillo pero lleno de significado, envuelto con cuidado y sellado con esperanza. Pasé la mano por el papel grueso, imaginando el momento en que Clara lo abriera. Mi corazón latía rápido al pensar en su sonrisa, tal vez un abrazo, o quizás, por fin, un reconocimiento a todos los sacrificios silenciosos que hice por ella. Criarla sola después de que su padre se fue agotador. Turnos largos, bolsillos vacíos, noches remendando rodillas raspadas o calmando lágrimas que no podía arreglar. Lo di todo por su futuro, creyendo que el amor podía compensar lo que el dinero no alcanzaba. Un recuerdo me golpeó Clara a sus 5 años, apretando mi mano el primer día de kinder, con los ojos llenos de asombro y confianza absoluta en mí. Le prometí el mundo entonces, con las migajas que la vida me ofrecía. Ahora, años después, el mundo que ella quería parecía tan lejano, brillando con lujos y expectativas que yo no podía tocar. Aún así, tenía que estar ahí. Ensayé mis palabras en voz baja, una bendición sencilla, un recordatorio de mi amor, la esperanza de que me viera como su madre, no solo como la que la crió. Respiré hondo. Guardé el sobre en mi bolso, ajusté mi chamarra gastada y salí por la puerta. El aire matutino de Coyoacán olía a lluvia y asfalto, fresco contra mis mejillas. Hoy, cada paso que daba cargaba el peso de 40 años de devoción, y sabía que al llegar, nada volvería a sentirse ordinario. El camino serpenteante hacia Lomas de Chapultepec era casi surrealista, flanqueado por pinos altos y casas enormes que parecían brillar bajo el sol de la mañana. Al estacionarme en la entrada circular de la nueva casa de Clara, un SUV negro reluciente pasó a mi lado, con vidrios tan oscuros que no pude ver dentro. La casa era una maravilla moderna, ventanales de piso a techo, detalles de acero y setos perfectamente recortados en formas geométricas. Una escultura de bronce de una madre y su hijo cerca de la entrada me llamó la atención, y sentí una punzada de envidia y nostalgia al mismo tiempo. Clara abrió la puerta antes de que tocara, con el cabello en una trenza suelta y los ojos brillando de emoción. «Mamá, llegaste», exclamó, invitándome a pasar. El aire olía ligeramente a flores frescas, y por todos lados había revistas de bodas esparcidas como tesoros, páginas brillantes con salones majestuosos, arreglos florales en cascada y vestidos que parecían sacados de un museo de moda. La seguí al comedor, con los ojos atrapados en muebles que brillaban como si los pulieran a diario y una mesa de centro tan transparente que reflejaba mi rostro. Clara me pasó un folleto, su entusiasmo imparable. «Mira este lugar. Las flores solitas cuestan C$150,000 y el fotógrafo C$90,000. El vestido que escogí C$65,000 y eso es solo el principio. El banquete quiere C$220,000 solo por los bocadillos. Y ni hagas cuenta del pastel». Asentí, forzando una sonrisa, mientras guardaba el sobre más adentro de mi bolso. Mi corazón se apretó. Mis ahorros, todo lo que había juntado en décadas, eran una fracción de esos costos. Mi pequeño hogar en Coyoacán, modesto, cálido, lleno de recuerdos de rodillas raspadas y noches de tareas, parecía estar a mundos de distancia. Me di cuenta de que el amor, la dedicación y el sacrificio nunca se midieron en pesos o acabados de diseñador. Clara revoloteaba, organizando folletos y muestras de tela sobre la mesa brillante, su emoción palpable. Tomé aire lentamente, sintiendo orgullo y temor asentarse en mi pecho
mientras la realidad de este mundo, su mundo, tomaba forma ante mí. Clara giró con un movimiento elegante, con páginas de revistas revoloteando en sus manos, y me sonrió como si tuviera un gran anuncio. «Mamá, mira, este es el pastel que quiero, 3 pisos. Flores comestibles, detalles pintados en oro. No es perfecto». Su entusiasmo llenaba la sala, ligero y alegre, mientras yo luchaba por anclarme en ese espacio brillante y extraño. Sonreí débilmente, asintiendo, pero mis pensamientos estaban en otro lado, contando centavos en mi cabeza y ensayando la bendición que había guardado en el sobre. Antes de que pudiera hablar, entró su suegra, Beatriz, con una bandeja de mimosas. Le dio una a Clara con una gracia practicada y le dio una palmadita en el hombro. Los ojos de Clara brillaron mientras se giraba hacia mí, su voz cargada con el peso de lo que iba a decir. «Siempre soñé con tener otra mamá», declaró Clara, su tono brillante, casi triunfal, y ahora ese sueño se hizo realidad. El tiempo se detuvo. Sus palabras me golpearon como hielo en el pecho. Mis manos, aún sosteniendo mi bolso, se apretaron contra la correa. No podía respirar. Mi vista se nubló, no por lágrimas, aunque estaban ahí, sino por la imposibilidad de procesar la traición. Ella dio un paso adelante y abrazó a Beatriz, riendo suavemente, un sonido que pretendía incluirme, pero que claramente me dejaba fuera. Me quedé helada, con el corazón latiendo fuerte, la mente repasando décadas de sacrificios, noches en vela, rodillas raspadas, colegiaturas y cumpleaños, cada momento en que estuve ahí para ella. Cada acto silencioso de amor que pasó desapercibido. Vi la sonrisa de Beatriz, calmada y satisfecha, el tipo de aprobación que Clara parecía anhelar más que la mía. La sala se sentía insoportablemente brillante, cada superficie reflejando la brecha entre nosotras. Me di la vuelta. Mis piernas avanzaron sin pensarlo, mi pecho apretado por una mezcla de dolor, incredulidad y humillación. El roce de mi chamarra contra el piso pulido resonó débilmente, tragado por las risas y charlas detrás de mí. No miré atrás. No tenía palabras, ni defensa, ni argumento que deshiciera lo que se había dicho en esa sala impecable. Afuera, el aire era fresco y cortante, la mañana de Coyoacán indiferente a la tormenta que rugía dentro de mí. Mis pasos me llevaron por la entrada, lejos del mundo de Clara, lleno de brillo y expectativas, hacia mi propia realidad modesta al otro lado de la ciudad. Cada paso pesaba más que el anterior, cargado por un amor no reconocido, una vida de devoción desechada en una sola frase. Me hundí en el sillón desgastado de mi sala, dejando que el frío de la mañana de Coyoacán se filtrara por las ventanas. Mi mente volvió a Clara de pequeña, con sus deditos aferrados a los míos el primer día de kinder, sus ojos llenos de confianza y maravilla. Esos primeros años fueron un torbellino de cansancio y devoción, turnos largos en la fonda, noches revisando tareas bajo la luz tenue de la cocina, fines de semana llenos de prácticas de fútbol y proyectos escolares. Cada peso que ganaba lo estiraba con cuidado para cubrir sus necesidades, desde zapatos nuevos hasta regalos de cumpleaños, desde útiles escolares hasta pequeños gustos que ella nunca supo que me negué a mí misma. Recordé las noches en que la abracé mientras lloraba por rodillas raspadas o amistades rotas, susurrándole que todo estaría bien, aunque mi propio corazón dolía de preocupación. Recordé perderme bodas, fiestas y salidas con amigas porque el trabajo exigía mi tiempo y ella necesitaba estabilidad más que nada. Solicitudes de universidad, formularios de becas, noches de estudio hasta tarde la guié en todo, celebrando cada logro en silencio, con un orgullo inmenso, pero siempre temiendo que nunca sería suficiente. Clara se convirtió en una mujer segura y capaz. Su primer trabajo en mercadotecnia, su graduación universitaria, el departamento que ella misma amuebló, todas pequeñas victorias que ayudé a hacer posibles. Y aún así,
Al pensar en sus palabras de esta mañana, me pregunté si había fallado de alguna manera. ¿Había sido suficiente el amor solo? Le di una infancia rica en cariño, pero pobre en elegancia mundana, dejándola anhelando el glamour que nunca pude darle. El peso de décadas me aplastó y me cuestioné con un dolor punzante. Le fallé por no darle riqueza, lujos, perfección. Sostuve ese pensamiento en silencio, mirando las paredes desvaídas de mi hogar, testigos de cada rodilla raspada, cada lágrima, cada pequeño triunfo. Incluso después de todo lo que sacrifiqué, temía que nunca sería visto como suficiente. De vuelta en mi departamento, con el murmullo de la ciudad filtrándose por la ventana entreabierta, saqué el sobre del cajón donde lo había guardado hace días. Su superficie crema era suave y discreta, pero adentro guardaba verdades que Clara nunca había conocido: papeles de adopción, los nombres de sus padres biológicos, detalles del accidente que la dejó huérfana y los sacrificios que hice para criarla como mía. Mis dedos se detuvieron en el sello, trazando el contorno como si pudiera absorber el valor que necesitaría para dejarla leerlo en sus propios términos. Lo puse en la mesa de la cocina, junto a una libreta en blanco. Escribí despacio, con cuidado, eligiendo cada palabra para que el impacto fuera claro, pero no cruel. Clara, hay cosas que debes saber antes de empezar tu nueva vida. Cosas sobre quién eres realmente y sobre la vida que te he dado. Me detuve, pensando en el momento perfecto, cuando ella entendería la profundidad de lo que había ignorado. El peso moral me aplastaba. Sabía que no lo apreciaría ahora. Tal vez incluso se enojaría, pero esto no era por gratitud instantánea. Era por justicia, en su forma más callada y paciente. 40 años de devoción, de noches sin dormir, de vacaciones perdidas y segundos trabajos, habían pasado desapercibidos hoy. Clara necesitaba entender que el amor, el tiempo y el sacrificio no se reemplazan con riqueza ni conveniencia. Ensayé el escenario en mi mente: la recepción llena de risas, Clara rodeada de amigos y familia, ajena al sobre escondido entre sus regalos. No interferiría, no aún. La revelación debía llegar cuando ella lo abriera por sí misma, cuando ya no pudiera ignorar las consecuencias de su actitud. Cada detalle importaba: la posición, el momento, la forma sutil en que llegaría a sus manos, desapercibido hasta que estuviera lista para enfrentarlo. Me recosté en la silla, dejando que mi mente vagara por décadas de recuerdos: las noches en que Clara me abrazó durante tormentas, las mañanas tempranas preparando desayunos antes del trabajo, el interminable papeleo, las colegiaturas, las visitas al doctor que enfrenté sola. Cada memoria era un ladrillo en la base de lo que ella había dado por sentado. Y ahora, con este sobre, ella vería que el costo de la indiferencia y la arrogancia era mucho mayor de lo que imaginaba. Sellé el sobre con cuidado, presionando la solapa con firmeza para que no se abriera antes de tiempo. Al levantarme y guardarlo en mi bolso, sentí una oleada de control y resolución. Por primera vez ese día, no estaba a merced de los caprichos de Clara. Por primera vez, tenía un grado de agencia en un mundo que me había hecho invisible en la vida de mi propia hija. El sobre esperaba, paciente y discreto. Y cuando Clara lo abriera, aprendería qué significa realmente tener el amor de una madre que lo dio todo, y el peso de una lección que no podría ignorar. Para cuando el salón de recepción estaba lleno del murmullo suave de charlas y el tintineo de copas, yo había tomado asiento en un rincón, con mi sobre guardado a salvo en mi bolso. Clara revoloteaba como mariposa, riendo con sus damas, ajustando los arreglos florales y maravillándose con los manteles y la vajilla. Todo brillaba bajo los candelabros de cristal, rosas blancas cayendo de jarrones altos, cubiertos de plata que reflejaban la luz como espejos, velas parpadeando en perfecta simetría. La vi apoyarse en Beatriz, su suegra, susurrando y riendo,
y una sensación de hundimiento se instaló en mi pecho. Cada cumplido, cada palabra de aprobación parecía pasar primero por Beatriz, como si yo fuera invisible. Antes, había ofrecido pagar una parte del banquete o las flores, pequeñas contribuciones de mis modestos ahorros, pero Clara me desechó con una sonrisa rápida y un «No te preocupes, mamá. Todo está bajo control con Beatriz». Sus palabras dolieron más que cualquier crítica que pudiera imaginar. El lujo a mi alrededor solo acentuaba el contraste con mi propia vida. Pensé en los miles de pesos que trabajé y ahorré durante décadas, vertiendo cada centavo extra en la educación de Clara, en citas médicas, en colegiaturas y libros, sin pedir nunca reconocimiento. Recorté noches cosiendo disfraces para obras escolares, despertando temprano para hacer lonches, renunciando a cenas con amigas para pagar un viaje escolar. Cada sacrificio había sido invisible bajo el brillo de lo que Clara ahora consideraba su mundo. Tomé aire lentamente, apretando mi bolso, sintiendo ira y desamor. Ella no había visto las horas que pasé asegurando su futuro, los incontables actos de amor que la llevaron a este momento. En cambio, se enfocaba en las apariencias, en el esplendor que su suegra podía ofrecer. Me di cuenta de que me habían reducido a una observadora, presente en cuerpo, pero excluida de la vida que construí para ella. Mientras la veía deslizarse de grupo en grupo, mi mente luchaba con la injusticia, con el desprecio de todo lo que había hecho, pero me recordé por qué estaba ahí y lo que llevaba escondido en mi bolso. El sobre de la verdad esperaba pacientemente, una promesa silenciosa de que el costo de su actitud estaba a punto de volverse innegablemente claro. Me acomodé en un rincón tranquilo del salón, lo bastante lejos de la fiesta nupcial para pasar desapercibida, pero lo bastante cerca para observar a Clara en su elemento. La sala brillaba con candelabros de cristal, la luz dorada reflejándose en bandejas de plata pulida y arreglos florales imponentes. Los invitados reían y brindaban, ajenos a la tormenta de emociones que giraba dentro de mí. El sobre en mi bolso pesaba más que nunca, sus secretos esperando el momento exacto de la revelación. Clara se movía entre la multitud con una gracia effortless, sonriendo a amigos, riendo con primos y aceptando cumplidos con un encanto practicado. Se detenía a saludar a parientes lejanos, cada gesto meticuloso, cada sonrisa perfectamente calculada. Mi pecho se apretó al darme cuenta de cuánto de esa atención ella confundía con cariño genuino, de cuán fácil le había resultado reemplazar a la madre que la crió por apariencias y riqueza. Exhalé lentamente, recordando décadas de crianza, noches consolando rodillas raspadas, mañanas preparando desayunos antes de turnos largos, tardes revisando tareas. Cada acto de amor, cada sacrificio, no podía comprarse ni imitarse. Esa verdad, silenciosa pero imborrable, estaba guardada en el sobre a mi lado, esperando su momento. Un mesero pasó con una bandeja de bocadillos y vi a Clara tomar un canapé con una risa, ajena al ajuste de cuentas silencioso que seguía su celebración. Reflexioné sobre la resistencia moral que me había sostenido durante años de ser subvalorada, ignorada y descartada. La paciencia que había cultivado ahora se sentía como un arma de justicia sutil, deliberada e inescapable. Ajusté mi chamarra y moví el sobre para que permaneciera seguro hasta que ella estuviera lista para enfrentar las verdades que contenía. No necesitaba intervenir. Ella las descubriría sola, y cuando lo hiciera, el peso completo de sus elecciones y errores sería inevitable. Tomé mi agua despacio, siguiendo a Clara con la mirada mientras ella disfrutaba de una gratitud mal dirigida. Ajena al costo de su actitud, mi corazón se estabilizó, y una resolución tranquila tomó su lugar. Por primera vez en horas, sentí la calma autoridad de alguien que había amado sin compromisos, y ahora estaba lista para dejar que la verdad hablara más alto que cualquier palabra que pudiera decir. Los últimos invitados se fueron,
dejando tras de sí risas y charlas que se desvanecían en el silencio pulido del salón. Me había quedado en los márgenes, dejando que Clara disfrutara de los elogios y la atención que atraía sin esfuerzo. Ahora, en la calma posterior, ella alcanzó el sobre que había escondido entre sus regalos, sus dedos rozando el papel crema sin sospechar su peso. Lo abrió y desdobló el contenido. Los papeles de adopción aparecieron primero, prueba oficial e inamovible de sus orígenes. El accidente que la dejó huérfana a los 3 años, y los extraños que decidieron amarla como suya. Debajo, mi carta cuidadosamente escrita detallaba cada sacrificio que hice por ella, noches sin dormir, turnos largos, dinero ahorrado con esfuerzo, las innumerables veces que dejé de lado mis propios deseos para darle oportunidades que nunca tuve. La risa de Clara se desvaneció. Sus ojos se abrieron, escaneando los documentos, sus manos temblando ligeramente mientras la realidad se asentaba. Había asumido que la riqueza, el lujo y la conveniencia podían reemplazar la devoción que se le había dado. Y ahora entendía la profundidad de lo que había descartado. Cada decisión que tomó esa mañana, cada palabra descuidada, cada elección de depender de su suegra en lugar de mí, chocó con la verdad expuesta en mi letra y la claridad cruda de los papeles de adopción. Me levanté de mi rincón, con mi bolso en la mano, y caminé silenciosamente hacia la salida. No miré atrás. El orgullo y la posesión de mí misma me llenaron mientras atravesaba el salón, pasando por mesas ahora llenas de listones y copas de champán vacías. Décadas de amor, desapercibidas y no apreciadas hasta este momento, finalmente habían hablado por sí mismas. Mi presencia ya no era necesaria para afirmar el valor de mis sacrificios. La verdad lo había hecho por sí sola. Clara se quedó congelada, aún sosteniendo los papeles, con el color drenándose de sus mejillas. Había heredado el impacto, el arrepentimiento y la introspección que venían con darse cuenta de cuánto había juzgado mal a la mujer que la crió. No sentía amargura ni enojo al cruzar el umbral hacia la fresca noche de Coyoacán. Había hecho lo que vine a hacer, asegurarme de que el amor y la devoción fueran reconocidos, a su manera, antes de adentrarme en la libertad tranquila de mi propia vida. El trayecto de regreso a mi pequeño departamento en Coyoacán se sintió más ligero de lo que esperaba, con el aire de la noche fresco contra mis mejillas. Las luces de la ciudad se reflejaban en los charcos dejados por una llovizna matutina. Y por primera vez en años, sentí que podía respirar sin el peso de las expectativas oprimiendo mi pecho. Mi bolso descansaba en el asiento del copiloto, aún cargando el sobre cuyos contenidos finalmente habían dicho las verdades que guardé por décadas. Dentro, el departamento me recibió con la tranquila familiaridad del hogar. Encendí la lámpara junto a la ventana, la misma que había presenciado innumerables sesiones de tareas nocturnas y susurros de consuelo antes de dormir. Comencé a organizar, acomodando los libros en el estante, apilando fotos de los hitos de Clara y guardando los recuerdos de una vida que dediqué a alguien que no siempre reconoció su valor. Cada objeto que tocaba se sentía como reclamar una parte de mí misma, una declaración sutil de que mi vida también importaba. Preparé una taza de té de manzanilla, inhalando el calor y el leve aroma a lavanda que siempre me calmaba. Por primera vez en años, me permití pensar en lo que quería, proyectos pequeños que había pospuesto, pasatiempos que había descuidado, caminatas por el centro histórico que se habían convertido en un recuerdo lejano. Hice una lista en un pedazo de papel, planes simples para reconstruir mi rutina, para nutrir las partes de mí que existían antes de que la maternidad y el sacrificio me definieran por completo. Sentada junto a la ventana, dejé que el paisaje urbano se extendiera ante mí, vivo y expansivo. Sentí la alegría tranquila de la autonomía, la sensación de que podía estructurar mis días para mí misma, responder solo a mi propio corazón y curiosidad. Las lecciones del pasado, las dificultades y los errores,
permanecían grabadas en la memoria, pero ya no dictaban mis elecciones. Me recosté, tomando mi té, y por primera vez en décadas sentí un pulso de emoción por el futuro pequeño, deliberado, completamente mío.